Seguimos en UPAO Noticias. Vamos ahora en una segunda entrevista la tarde de hoy, dialogar sobre la desaceleración de la economía. ¿Qué involucra esto de la desaceleración de la economía y cómo impacta en el empleo y también en la pobreza? Conversamos con el economista del Consejo Privado de Competitividad, Pedro Herrera. ¿Cómo está, Pedro? Bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, Alberto? Un gusto conversar con ustedes. Bien, igualmente nosotros queremos a través de esta entrevista informar a la opinión pública, a los televidentes e internautas acerca de, primero, cómo se está percibiendo este proceso, que la economía pues no está marchando a un ritmo como el que todos quisiéramos, ¿no? Por ejemplo, aquí en Trujillo, todos lamentamos que seamos la ciudad más cara del Perú y hay un proceso de inestabilidad económica, de aceleración, y que eso obviamente tiene pues efectos en el empleo. Cada vez necesitamos una población que acceda a un empleo y también se genera el subempleo, personas que no acceden a una remuneración para su desarrollo humano, y obviamente que eso también impacta en la pobreza. ¿Qué podemos comentar sobre estos momentos en la economía nacional, Pedro? Sí, Alberto, bueno, es como señalas, ¿no? Lamentablemente, la semana pasada tuvimos la confirmación de que el PBI del primer semestre de este año cayó, ¿no? Cayó en 0,45%, ¿no? Y eso en realidad nos tiene ya en una recesión técnica, ¿no? En una recesión, digamos que se entiende como que 2 trimestres de reducción del PBI consecutiva nos colocan justamente en esta situación. En esa situación, ¿qué sucede, no? Aun cuando algunos, digamos, especialistas también indican de que no es claro que la economía, digamos, se consolidará en el segundo semestre de este año y nos acompañará durante todo el 2023. Pero hay otra... Entonces, como les comentaba, ¿no? No es claro que la economía, algunos especialistas indican eso, ¿no? Que estemos en recesión, pero en general creería yo que la cosa está mal, ¿no? Es crítica y creo que la discusión de si es que estamos en una recesión o no, eso pasa ya a un segundo plano. El tema es qué vamos a hacer, Claro. porque ¿qué pasa cuando ¿Qué estamos en soluciones, una qué recesión? medidas correctivas para generar un cambio y sobre todo incrementar el Producto Bruto Interno? Exactamente. Miren, yo creo que deberían concentrarse en dos aspectos en realidad, ¿no? La primera, creería yo que la política económica debería enrumbar su camino, ¿no? Se deberían adoptar medidas que puedan mejorar las expectativas empresariales en el corto plazo. Y en el largo plazo, bueno, el ministro de Economía ha hablado de lanzar un nuevo plan de competitividad y productividad que ya se lanzó en el 2019, pero con medidas de repente enfocadas un poco a paliar la reactivación económica, ¿no? Entonces, de manera concreta, creería que, por ejemplo, un sector que podría ser el de relevancia para poder salir de esa recesión es el tema de la minería, ¿no? La minería, por ejemplo, es uno de los pocos sectores que más bien ha subido, ¿no? Ha subido en el tema del PBI, ¿no? Explica, digamos, este comportamiento básicamente por la producción mayor de cobre que ha tenido. Entonces, la minería actualmente es un sector que viene contribuyendo a que la economía no caiga más, ¿no? Pero sin embargo es un sector, pues, maltratado, ¿no? Un sector que ya desde hace varios años no ha sido, digamos, atendido y se siguen, digamos, sin dar solución a diversos temas, entre ellos la conflictividad, por ejemplo, ¿no? Esa es una de las cosas que consideramos relevantes desde el Consejo Privado de Competitividad, y si nos basamos en una medida concreta, ¿no? Podríamos estar hablando, por ejemplo, de darle algunos tipos de facilidades para iniciar operaciones y de trámites también, ¿no? Ahí es una medida que está justamente dentro de este plan de competitividad que te mencionaba, y es una ventanilla, por ejemplo, única digital, minera energética, ¿no? La famosa BUDME. ¿Y qué tiene que ver con esta BUDME, no? Implica justamente la creación y avanzar es el trabajo de una plataforma tecnológica que brinde al inversionista del sector
de minería y también de energía, ¿no? Un canal único para gestionar permisos, por ejemplo, y autorizaciones, ¿no? Necesarias para poder iniciar sus operaciones de forma rápida, transparente, ¿no? Y que incluye todo un tema de simplificación administrativa y de procedimientos, ¿no? Por ejemplo, eso, Alberto, consideramos que es una medida concreta que el gobierno bien podría, digamos, avanzar, ¿no? Ahora, también es cierto de que, así como lo has mencionado, Pedro, de la sostenibilidad de la minería en el país, ahora, ¿cómo percibes tú si ese mismo se puede comentar, esa misma percepción tenemos, valga la redundancia, en el sector agroindustrial? Aquí en La Libertad, por ejemplo, somos una zona agrícola por excelencia, agroexportadora. Entonces, ¿cómo analizas tú este sector? ¿En qué condiciones hoy se encuentra dentro de esta situación económica la agroindustria? Mira, definitivamente tanto minería como agroindustria son, digamos, los dos sectores que considero que son de mayor aporte al PBI, ¿no? ¿Por qué? Por la capacidad de generar empleo formal. Y eso lo hemos visto, ¿no? Este sector agroexportación, y ahí, digamos, La Libertad es uno de los que más, digamos, contribuye en este aspecto. Ha venido creciendo de manera progresiva, pero que lamentablemente algunos proyectos de inversión, ¿no? Grandes, ¿no? Como Chavimochic, por ejemplo, ¿no? Todavía, digamos, se espera que puedan ser ejecutados y eso, bueno, también es lamentable, ¿no? El retardo, digamos, de la ejecución de inversión pública en estos tipos de proyectos que pueden, digamos, dinamizar de manera importante el sector productivo en este caso, del agroexportador, ¿no? Y eso, bueno, Alberto, sucede en otro tipo de regiones, ¿no? Por ejemplo, los proyectos Majesiguas, ¿no? En Arequipa, proyectos grandes, también vinculados al sector agroexportador, que lamentablemente, como te mencionaba, pues tienen un retardo de varios años, ¿no? Y un poco eso viene también aunado al tema de capacidades de gestión y de ejecución de recursos, ¿no? Que, bueno, en los gobiernos subnacionales está, digamos, ese tema impregnado desde hace varios años, ¿no? Correcto. Finalmente, Pedro, desde el Consejo Privado de Competitividad, ¿cuáles son los indicadores que nos puedes compartir la tarde de hoy sobre la pobreza? ¿Cuánto se ha incrementado la pobreza en estos últimos años a partir de esa etapa post-pandemia por la COVID-19, por ejemplo? Sí, bueno, la pobreza lamentablemente pues se incrementó en el año 2022, ¿no? Esto ya venía, digamos, creciendo a niveles, digamos, post-COVID, ¿no? El 2020 tuvimos una tasa pues elevadísima, que era, bueno, algún reflejo también de lo que en otras economías con una estructura similar a la nuestra evidenciaron, ¿no? Actualmente, con esos datos, ¿no? Tenemos 9.1 millones, ¿no? De ciudadanos peruanos que están en una situación de pobreza, y eso es más o menos el 27.5% de la población. Ahora, a tu pregunta, ¿qué se espera? ¿No? Bueno, ¿qué pasa cuando el PBI finalmente se reduce? ¿Y se reduce por qué? Porque la demanda interna, es decir, el consumo y la inversión principalmente, también bajan. Entonces, si en este primer semestre se ha reducido casi 0.5% el PBI, muchos analistas esperan que el segundo semestre se crezca 1.5. Estamos hablando de que Perú, en el mejor de los casos, crezca, ¿no? Un poquito menos del 1%, si no es cero. Entonces, con una tasa de crecimiento de ese tipo, es muy probable que la pobreza, lamentablemente, en el año 2023 Se incremente mucho se más. incremente. Se incremente, algunos especialistas han hablado, ¿no? De que podría bordear el 30%, ¿no? Eso implica que más o menos 10 millones de personas estarían entrando en esta situación de vulnerabilidad, de pobreza, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Sí, lamentable. Esperemos entonces que haya una política pues económica del gobierno para superar estos momentos que acabamos de analizar y se pueda incrementar con una mejor inversión, con mejores estrategias para acercar a inversionistas extranjeros
a invertir en el Perú para que pueda también incrementarse el empleo y incrementarse el Producto Bruto Interno. Muy amable, Pedro, por tu participación. Muchas gracias a Pedro Herrera, economista del Consejo Privado de Competitividad. Buenas tardes, Pedro. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, estamos llegando a la parte final de la presente edición de UPAO Noticias. Antes de despedirnos, como ya ustedes han podido seguir por las transmisiones en directo a través de la señal digital HD 3.1 y por el fanpage de UPAO TV, estamos compartiendo con ustedes, viviendo en el día a día, el desarrollo de la Copa Interescolar de Fútbol UPAO Manucci. Los resultados del día de hoy nos acaban de llegar nuestros compañeros que están haciendo un trabajo bastante arduo desde muy temprano, todo el equipo de comunicadores e ingenieros de UPAO Televisión, llevando las incidencias, los detalles en directo de cada uno de los partidos de la categoría sub-14 y sub-17 de fútbol. Hoy, por ejemplo, en la categoría sub-14 se disputó el clásico de fútbol escolar en Trujillo. San Juan venció por la mínima diferencia 1-0 a la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión por la categoría sub-14. Luego tenemos en otro resultado, Rafael Narváez goleó 6-1 a Los Pinos. En la categoría sub-17, el Colegio de Alto Rendimiento de la Libertad se impuso por 9-0 a Señor de la Misericordia y César Arméstar Valverde de Cimbal derrotó 3-0 a Alfred Nobel. Finalmente, en la sub-17, el Colegio Ingeniería se impuso 6-1 a Marista Siglo XXI y San Juan en la categoría sub-17 obtuvo una contundente victoria 3-0 ante Kepler. Son los resultados de esta jornada disputada hoy en el Estadio Unión Laredo. Mañana seguiremos transmitiendo en vivo y en directo desde las 8 de la mañana una nueva jornada más de la Copa de Fútbol Escolar que organiza la Universidad Privada Antero Orrego y el Club de Fútbol Carlos Amanucci. Gracias por la sintonía, nos reencontramos el día de mañana. Buenas tardes.